Aleluya. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de parte de Dios? No se pierda lo que Dios está haciendo en esta casa. Invite a alguien, traiga a un familiar, invite a un compañero de trabajo, traiga a un vecino, traiga a un hermano, que Dios está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. Salmo 103, versículo 8 al versículo 12. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Aleluya. Si nos ponemos de pie y si leemos la palabra de Dios. Amén. Gracias. Como señal de respeto y reverencia a nuestro Dios. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y yo quiero que leamos esta última parte todos juntos. Cuanto está lejos el oriente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Declaramos que tu palabra, Padre, nos renueva en esta mañana, que tu palabra nos fortalece, nos alienta. Señor, que tu palabra, Dios, Señor, como navaja de doble filo, viene y corta, viene y ajusta, Dios. Señor, saca lo que nos sirve en nuestra vida, Señor, y produce vida en cada persona que se encuentra en este lugar y en cada persona, Padre, que escucha este mensaje. Lo declaramos hecho en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. He titulado este mensaje: hablemos de la misericordia de Dios. Eso es lo que quiero hablar rapidito en esta mañana. Hablemos de la misericordia de Dios. Cuenta una historia que una madre fue ante un rey para solicitar el perdón de su hijo que estaba preso. El rey, confrontado por la petición de aquella madre, le dijo: señora, es el segundo delito que su hijo comete, por lo tanto, la justicia tiene que hacer su trabajo. Es el segundo crimen que él comete y la justicia demanda una ejecución. La madre le contestó: es que no pido justicia, sino misericordia. Aquel rey le contestó a aquella madre que estaba desesperada, que estaba desalentada, que estaba preocupada. Aquel rey le respondió: lo siento mucho, señora, pero su hijo no merece misericordia. Aquella madre entonces, con lágrimas en sus ojos, le contestó: oh Señor, mi rey, si mi hijo se la mereciera, no fuera misericordia. Y misericordia es todo lo que estoy pidiendo. Y cuenta la historia que aquel rey, movido por aquellas palabras de aquella madre, le dijo: señora, pues entonces tendré misericordia de su hijo. En esta historia vemos a un rey que, influenciado por el amor de una madre, pudo tener misericordia de un criminal. Sin embargo, en esta mañana yo quiero hablar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es uno de los atributos de Dios. Es el acto del amor perfecto de Dios, no solo compadeciéndose de los seres humanos, sino de toda su creación. En su misericordia, Dios destaca su carácter. En su misericordia, Dios destaca un carácter bueno, un carácter perdonador, un carácter compasivo y amoroso sobre la humanidad. Jesús vino a esta tierra por la misericordia de Dios. Jesús murió en el Calvario por la misericordia de nuestro Dios. Hoy quiero que nos enfoquemos en esa maravillosa misericordia de Dios que tantas veces
nosotros tomamos a la ligera. Pero antes de entrar en materia de prédica, quiero definir qué significa la misericordia de Dios según la Biblia. Cuando la Biblia habla de misericordia, usa varios términos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que la Biblia usa el término hebreo Hesed para referirse a misericordia, que significa bondad, misericordia, gracia, significa amor y significa fidelidad. En el Nuevo Testamento encontramos el término griego eleos. Eleos se refiere a la manifestación externa del amor y la compasión de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? La misericordia de Dios entonces se adapta a cada una de las situaciones que nosotros podamos atravesar en nuestra vida. La misericordia de Dios se adapta a cada necesidad que usted y yo podamos tener en nuestra vida. Quizá usted vino esta mañana con una necesidad. Quizá usted llegó a este lugar y no tiene idea de cómo usted va a resolver el problema que quizás usted tiene o el problema con el que usted está bregando en estos días. Yo quiero decirle que Dios tiene la misericordia adecuada para su problema. Dios tiene la misericordia adecuada para su necesidad. Dios tiene la misericordia adecuada para su pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios tiene la misericordia adecuada para cada uno de nuestros problemas. El Salmo capítulo 103, versículo 8, dice que Dios es grande en misericordia. Eso quiere decir que su misericordia es abundante. Su misericordia es amplia, su misericordia es rebosante. Aunque Dios es un Dios de justicia y de juicios, Dios se inclina más por mostrar misericordia que por hacer juicio. La Biblia dice que como es la altura de los cielos sobre la tierra, Dios ha engrandecido su misericordia. Entonces su misericordia no tiene fin. La misericordia de Dios no se agota. La misericordia de Dios no se cansa. La misericordia de Dios es indescriptible. Es incomprensible la misericordia de Dios. Es buena y es infinita. Si no fuera por la misericordia de Dios, todos nosotros iríamos al infierno. No sé quién me está siguiendo. La Biblia dice que todos le fallamos a Dios. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido nos pone en una posición de perdición eterna delante de nuestro Dios. Es por eso que el ser humano siempre le falla a Dios. Cada uno de nosotros le fallamos a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Fallamos en darle la gloria que Dios se merece. Fallamos con nuestras palabras, fallamos con nuestras acciones, fallamos con nuestros pensamientos, fallamos con nuestras vidas cuando no reflejan la gloria de Dios en nosotros. Fallamos cuando no adaptamos la imagen de Jesucristo. Por nosotros mismos, nosotros nunca calificaremos para recibir ninguna misericordia de parte de Dios. Pero Él mostró su misericordia dejando a su Hijo morir en una cruz por usted y por mí. ¡Aleluya! Y de esa manera fuimos librados del infierno. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Jesús vino a darnos vida en abundancia. Él es el pan que descendió del cielo. Él es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación. Él es la aurora que nos visitó de lo alto.
Sea bendito el nombre del Señor. Una visitación de Dios en medio de un pueblo que no merecía nada más que la muerte. Una visitación de Dios en medio de gente mala que merecía perderse eternamente. My God. Sin su misericordia, nadie hubiera creído el evangelio. ¿Cuántos pueden testificar? Yo estoy aquí en esta tarde por la misericordia de Dios. O en esta mañana, ¿a qué hora es? Se me quedó el reloj. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Usted está aquí por la misericordia de Dios. La Biblia dice que las cosas espirituales no pueden ser discernidas carnalmente. Las cosas espirituales solamente se disciernen en el espíritu. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia nos ha revelado su plan de salvación. My God. Eso es poderoso, eso es grandioso, eso es refrescante. Qué linda noticia de parte de nuestro Dios. Sin la misericordia salvadora de Dios, nuestras oraciones no pudieran ser escuchadas. Hablaba un poquito de eso el domingo pasado. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia, nuestras buenas obras. Y si nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, podemos decir que aún nuestras mejores obras son sucias delante de Dios. Y si nuestras mejores obras son sucias delante de Dios, entonces hay pecado en nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones porque Él es un Dios de misericordia. La Biblia dice: misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Sea bendito el nombre de Jesús. Dios demanda demasiada. Dios es un Dios demasiado santo. Bendito Jesús. Es demasiado santo. Nosotros nunca podemos llenar sus expectativas. Ya usted me ha escuchado decir eso en otras ocasiones. Es santo, es muy santo para Dios prestar sus oídos a seres pecadores como nosotros. Pero gracias a su misericordia, Dios escucha y atiende nuestras peticiones. Sin su misericordia sustentadora fuera imposible vivir la vida cristiana. Ser cristianos es muy difícil. O no diría ser cristianos, ser verdaderos cristianos es sumamente difícil, aún para aquellos que predicamos y ministramos la palabra de Dios. Ayer estaba escuchando un testimonio de un pastor norteamericano que tiene una iglesia, una mega iglesia. Y él públicamente en Instagram, él hizo un video y le estaba diciendo a la congregación que él tenía que retirarse por un tiempo porque estaba viviendo una doble vida. Y él decía: estoy viviendo en oscuridad. Estoy predicando la palabra, estoy enseñando la palabra, estoy siendo un consejero de muchas personas mientras yo me estoy perdiendo en mi soledad. Necesitamos la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso le puede pasar a usted, eso me puede pasar a mí. Necesitamos su misericordia. En nuestra naturaleza, nosotros no nos gusta hacer el bien. No queremos vivir para Dios, sino que queremos vivir para saciar los deseos de nuestra carne. ¿Sí o no? Aleluya. ¿Usted cree que nosotros queremos venir aquí 4 horas un viernes a hacer una vigilia? No, este viernes pasado yo me traje así fue. Oh, we going. No queremos. La carne no quiere hacer eso. Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero en los días de servicio durante la semana, ya yo a las 4 de la tarde tengo sueño. Quiero dormirme, estoy cansado, me cae un cansancio terrible. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta someterse a Dios.
Pablo dijo en su carta a los Romanos en el capítulo 7, versículos 22 y versículo 23, Pablo dijo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. It's very hard. Es difícil ser cristianos. Es difícil servir a Dios. Es por eso que Jesús dijo en una ocasión, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si no fuera por la misericordia de Dios, no existiría la iglesia. Aleluya. Nuestra carne está llena de letargo espiritual. En la carne estamos dormidos. En la carne estamos inactivos para hacer la obra de Dios. Nuestra carne se acomoda a nuestra improductividad. Especialmente cuando tenemos tantas responsabilidades. El trabajo, la familia, los hijos, los biles. Se nos hace más fácil quedarnos en la casa el domingo viendo una partida de fútbol o planeando un buen asado. Bendito sea el nombre de Jesús. Especialmente nosotros que vivimos en un estado tan precioso como el estado de la Florida, un estado de playas, un estado de parques, un estado de piscinas. Somos cristianos por la misericordia de Dios. Es por eso que nadie entraría al cielo sin la misericordia eterna de nuestro Dios. Sin la misericordia consoladora de Dios, el dolor nos consumiría. Mire cuántas tragedias estamos viendo, no solamente en esta nación, sino en todo el mundo. Aleluya. Hay hambre en el mundo. Hay matanza, hay muerte por doquiera. Niños que están cometiendo actos desastrosos. ¿Vieron lo que pasó en estos días? Aleluya, en esta escuela. Niños en las escuelas. Necesitamos la misericordia de Dios. Imagínense el dolor y el sufrimiento que dejaron esas matanzas aquí en la tierra. Imagínense esos padres que a menudo pierden sus niños en la escuela, especialmente en la escuela. La escuela está supuesta a ser un lugar de refugio para nuestros niños, perdón. Sin embargo, la escuela se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos para nosotros enviar a nuestros hijos. Un muchacho de 18 años, un niño, mató 19 niños y 2 maestras. Le dio muerte, como dice la policía, en un estilo de ejecución. ¿Cómo pueden seguir viviendo esos padres que pierden sus niños de esa manera? Si no fuera por el consuelo de la misericordia de Dios. Imagínese usted. Aleluya. Nosotros llamamos a nuestra hija, tenemos 2 nietas, y le dijimos, oye, ¿por qué no les das clase en casa? Se llama homeschool. Porque uno tiene más paz. Necesitamos la misericordia consoladora de Dios. La tierra también desaparecería sin la misericordia infinita de Dios. La tierra continúa su curso por la misericordia de Dios. Según Wikipedia, y me voy a ir adelantando porque tengo mucha información. Según Wikipedia, la tierra gira a una velocidad de 1670 kilómetros por hora. Pero está tan perfectamente sincronizada, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántos aquí se han puesto a pensar qué sucedería si de repente la tierra deja de girar? Piénselo por un momentito. Si la tierra dejara de girar por unos cuantos segundos, eso provocaría una catástrofe terrible. Porque todos nosotros saldríamos disparados en todas direcciones a velocidades sumamente altas.
Y eso provocaría daños catastróficos sobre la tierra. Causaría daños inimaginables. Los océanos se elevarían por los aires a más de 1,600 kilómetros por hora. Estamos hablando prácticamente del fin de toda la existencia de vida aquí en la tierra. Sin embargo, la misericordia de Dios hace que la tierra permanezca girando. La misericordia de Dios hace que la tierra permanezca en armonía. Aleluya. Él tampoco puede pasar sus límites, el mar. ¿Cuántos han pensado? El mar no puede pasar sus límites por la misericordia de Dios. Si usted se pone a pensar por qué el agua del mar no sale de su lugar, ¿qué le impide al agua del mar no salir? Y yo estoy seguro que la ciencia y los científicos tienen varias explicaciones de por qué esto sucede. Pero ¿por qué no explican los tsunamis? Los océanos tienen límites por la misericordia de nuestro Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Hay muchas maneras de Dios mostrar su misericordia. Por ejemplo, con respecto a su ira, la Biblia dice que Él es lento para la ira. Dios es extremadamente paciente con nosotros. Y es cierto que Dios se aira, pero la ira de Dios no es apresurada. Nosotros somos seres humanos que nos airamos fácilmente. Y cuando nosotros nos airamos, ofendemos. Cuando nosotros nos airamos, nos quejamos. Cuando nosotros nos airamos, queremos venganza muchas veces como nosotros la queremos y en el tiempo que la queremos. Nos apresuramos a llenarnos de ira. Sin embargo, la ira de Dios se muestra poco a poco y después de Él habernos mostrado bastante misericordia. Aleluya. ¿Cuántas personas malas hay en el mundo? Hay gente que vive en el mundo para hacer maldad. Hay gente que maquina pensamientos diabólicos. La Biblia dice que hay personas que maquinan malos pensamientos. ¿Cuántas veces vemos gobernantes que oprimen naciones? Muchas veces. Gobernantes que oprimen naciones completas y hacen injusticia. Gobernantes que se convierten en amenazas mundiales. Lo vemos a menudo en las noticias. Gobernantes que cometen toda clase de crímenes. Y uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y muchas veces llegamos a pensar, esa persona no tiene perdón de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado personas decir, tal persona no tiene perdón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos no entienden lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que provoca que su ira no sea apresurada. Dios en su misericordia está esperando que toda persona venga al conocimiento de su amado Hijo Jesucristo. Aleluya, hay gente mala. Y aun si esas personas malas viven mucho tiempo y pareciera que se han salido con la suya, un día ellos tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo y darán cuenta por todas sus obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Dios es tardo para su ira, pero es grande en misericordia. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero nadie podrá burlarse jamás de Dios. Gloria a Dios, que su ira es lenta. Gloria a Dios, que su misericordia nos ha conservado. Aleluya. Dios no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Dice el Salmo 103, versículo 9. Entonces Dios no se apresura para castigar cualquier violación. Repito, Dios no se apresura para castigar cualquier violación, independientemente de la falta, independientemente del pecado que hayamos cometido. Si nosotros nos humillamos y confesamos nuestra maldad, Dios detiene su ira porque Dios es grande en misericordia. Aleluya.
Qué bueno es saber que Dios no guarda rencores. Aleluya. Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Dios nunca ha despreciado ni despreciará jamás a nadie que pide perdón y que se arrepiente de corazón por su pecado. Dios muestra misericordia respecto a nuestros pecados. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice el versículo 10. Eso significa que Dios no nos pagó conforme a lo que nosotros merecíamos. Es por eso que Dios confronta severamente a aquellos creyentes que no muestran misericordia. ¿Usted sabía eso? Dios confronta especialmente los creyentes que no muestran misericordia. Dios confronta a los creyentes que no tienen compasión. Toda falta de perdón será confrontada por Dios. Aleluya. Dios espera que nosotros nos comportemos con los demás como Él mismo se ha comportado con nosotros. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Él espera que usted y yo también hagamos lo mismo. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es por eso que los creyentes tenemos que tener cuidado de no tener una idea muy crítica de Dios. Se me perdieron 5. ¿Cuántos saben que hay creyentes que tienen una idea extremadamente crítica de Dios? Hay personas que todo lo que hablan es de castigo. Creyentes que todo lo que hablan es del infierno. Creyentes que todo lo que hablan es de condenación. Personas que predican a un Dios que se complace más en el castigo que en la misericordia y presentan a un Dios que solo busca castigarnos y juzgarnos. Tenemos que tener cuidado, amados, para que no le demos mala propaganda a nuestro Señor. Tenemos que tener cuidado de no tener un punto de vista demasiado crítico de Dios. Tener un punto de vista muy crítico de Dios es peligroso. Y no solamente es peligroso, es pecado. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso y de esa manera nosotros debemos de presentarlo. Misericordioso y clemente es Jehová. Dice la Biblia que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Cristo nosotros no solamente fuimos perdonados, sino que nuestras rebeliones fueron borradas. Todo pecado que usted haya cometido antes de venir a Cristo, toda falta, todo crimen, todo lo que sucedió en su vida antes de venir a Cristo, ya no existe delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios nos perdona y no se acuerda más de nuestros pecados. Sin embargo, es una pena que a veces nos dejamos atormentar por cosas que hicimos en el pasado y que ya Dios nos ha perdonado hace mucho tiempo. Mire, si usted confesó su pecado a Dios de corazón, ya Dios ni siquiera se acuerda de su pecado. Aleluya. Comience a vivir para Dios. Comience a vivir su mejor vida para Dios. Alabe a Dios por su libertad. Alabe a Dios por su salvación. Alabe a Dios por su misericordia. Dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. De la misma forma que es imposible unir el este del oeste, es imposible unir nuestros pecados pasados con nuestra vida presente en Cristo Jesús. Aleluya. La Biblia declara que es imposible. Ya Cristo nos lavó con su sangre, ya Cristo nos ha perdonado. La Biblia dice que si el Hijo nos ha libertado, somos verdaderamente libres.
¿Qué significa eso? Eso significa que en Jesús somos libres de toda esclavitud al pecado. En Cristo somos libres por permanecer en la palabra de Jesús. En Cristo somos libres por permanecer siendo sus discípulos. Somos libres por permanecer caminando conforme a los mandamientos de Dios. Somos libres, aleluya, porque Dios es nuestro pastor. Somos libres por permanecer en la palabra de Jesús. Así que no permita que ninguna mentira del diablo destruya su paz. En Cristo nuestra paz ya está asegurada. En Cristo todos nuestros pecados ya fueron borrados. Tenemos que abrazar esta maravillosa promesa. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, y no tiene que ir ahí, yo se lo leo. Isaías, capítulo 43, versículo 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ya Dios no se acuerda. Dios no se acuerda de las sinvergüenzadas que nosotros hicimos. Dios no se acuerda de los errores que cometimos. Dios no se acuerda de las caídas que nosotros tuvimos en nuestra vida antes de venir a Cristo. El problema es que el enemigo sabe perfectamente que ya Dios nos ha perdonado, pero él continúa diciéndonos que no hemos sido perdonados delante de Dios. Dios ha perdonado todas nuestras rebeliones. No permita que el enemigo en ningún momento les robe su paz. La misericordia de Dios provoca una reacción sobre los que le temen, y aquí comienzo a cerrar. Provoca una reacción sobre los que le temen. El Salmos capítulo 103 versículo 11 dice: engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Este versículo describe una misericordia sin límites. Describe una misericordia que es principalmente ofrecida a aquellos que son parte del pueblo de Dios. Es por eso que esta misericordia tiene una condición, dice: para los que le temen. Los que están comprometidos con Dios, aquellos que caminan con respeto y obediencia a la palabra de Dios, aquellos que reverencian y son impresionados por el poder de Dios. Aquellos que están convencidos de la existencia de Dios. Esta promesa es para aquellos que agradan a Dios. Es para aquellos que se guardan del mundo. Es para aquellos que se guardan de la maldad. Es para aquellos que se esconden de vivir una vida de pecado delante de Dios. Es para aquellos que saben que Dios no solo está mirando sus buenas acciones, sino también los momentos amargos que ellos pueden provocar en sus vidas y las vidas de otras personas. El Salmo 103, versículo 17, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios es la fuente de toda misericordia. Dios es la fuente de todo amor. Dios es la fuente de todo buen pacto y de toda bondad fiel que permanece desde la eternidad hasta la eternidad. Todo lo bueno envuelve a Dios, todo lo honroso envuelve a Dios, todo lo que es de buen gusto envuelve la misericordia de nuestro Dios. Los que le temen a Dios reciben los beneficios de esta misericordia eterna. Aleluya. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios?
Los que le temen a Dios reciben la misericordia eterna de Dios. Y no solamente ellos, sino también sus hijos. Y los hijos de sus hijos. Y los hijos de los hijos de sus hijos. Y los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Aleluya. El temor que usted y yo le demostramos a Dios en nuestro paso por esta tierra impactará nuestras generaciones después de nosotros haber dejado este mundo. Eso significa que después que usted y yo hayamos muerto, después de muchos años, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, muchas veces verán el favor de Dios en su vida, porque Dios se acordará de usted y de mí. Dios se acordará del pacto que ha hecho con nosotros. Aleluya. Dios se acordará de que nosotros caminamos en obediencia a su palabra. Dios se acordará de que nosotros le creímos y le servimos con amor en esta tierra. Eso es maravilloso. Que Dios bendiga a nuestras generaciones, porque se va a acordar que nosotros anduvimos con temor delante de Él. El amor de Dios, entonces, no se altera por nuestros cambios. El amor de Dios no se altera por nuestro estado de ánimo. El amor de Dios hacia nosotros no cambia por nuestro comportamiento. Nada de eso determina que Dios nos ame más o que Dios nos ame menos. Dios no nos ama porque nosotros fallemos. Dios no nos ama más o nos ama menos porque nosotros fallemos, o porque nosotros pequemos contra Él, o porque nosotros le neguemos a Él. Muchas veces Dios nos ama todo el tiempo. Nunca habrá un momento en que Dios deje de amar a sus hijos. Nunca. Es importante que usted y yo entendamos esto, porque van a llegar momentos donde nosotros cometemos un error. Van a llegar momentos donde nosotros podemos caer. Van a llegar momentos donde nosotros podemos decir algo, aleluya, que ofenda y deshonre a Dios. Es importante creer en nuestro corazón y en nuestro espíritu que usted y yo no podemos hacer o decir nada que haga que nuestro Dios nos ame menos. My God. Aleluya. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han decidido vivir para servirle a Cristo, aleluya, siempre serán amados por Él. Nunca habrá un tiempo en que Dios nos ame menos. El amor de Dios es eterno. Su misericordia es para toda la eternidad. La misericordia de Dios va más allá del tiempo y del espacio. El Salmo 103:18 dice que la misericordia de Dios es sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces la misericordia de Dios es incondicional para aquellos que le aman. La misericordia de Dios es incondicional para aquellos que viven para honrarle. Su misericordia es para los que le temen, para los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obras. Dios no puede mostrar misericordia por aquellos que no le honran. Dios no puede mostrar misericordia por aquellos que se burlan de su palabra. Dios no puede mostrar misericordia por aquellos que viven un estilo de vida que toma en vano el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es interminable, es inagotable. Cuanto más grave sea el mal que confrontemos en la vida, mayor será la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo caminamos en la voluntad y vivimos en obediencia a Dios, usted y yo
caminaremos experimentando la misericordia de Dios en todo momento. Póngase de pie conmigo. Su misericordia. Su misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová. Yo no sé dónde tú te encuentras en esta mañana, pero yo quiero decirte que usted y yo le servimos a un Dios que es misericordioso en gran manera. Por su misericordia estoy aquí. Por su misericordia usted está aquí. Todos tenemos un testimonio que confirma que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Aleluya. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, gracias porque, Padre, hoy podemos disfrutar de tu misericordia infinita sobre nuestras vidas. Señor, fue tu misericordia el boleto que envió a tu Hijo amado a padecer y morir en una cruz para proveernos vida abundante y eterna. Señor, en este día, Padre, queremos expresarte nuestro amor y agradecimiento por todas tus bondades. Gracias, Señor, Padre, porque nos has dado la oportunidad de conocerte. Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de servirte. Gracias, Dios mío. Señor, porque un día, Dios, nos sacaste, Señor, de un estilo de vida de perdición. Nos sacaste, Dios mío, de las tinieblas, Señor, y nos trajiste a tu luz admirable, Dios. Nosotros que en un tiempo, Señor, Padre, estábamos perdidos, hoy hemos sido declarados justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu misericordia. Padre, qué bueno es saber, Dios, Señor, que tú nos amas, Dios mío. Señor, que, Padre, nada de lo que nosotros podamos hacer o lo que hayamos hecho, Dios mío, que ninguna acción de nosotros puede provocar que tú nos ames menos, porque tú nos amas, Dios mío. Nos amaste primero, dice tu palabra. Hoy, Dios mío, somos seres humanos imperfectos, pero somos amados y apreciados por ti. Te damos gracias por tu misericordia y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la adoración en este día, en el nombre glorioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén